Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Los niños que puedan salir a su clase y nosotros entonces nos quedamos escuchando palabra de Dios. Hemos estado estudiando las 5 solas de la Reforma Protestante y hemos estado viendo la introducción de lo que esto representa, y cada uno hemos estado teniendo un hilo conductor desde donde comenzó a distorsionarse la verdad y de la iglesia, a ser quitada para poner fundamentos de hombres, hasta lo que vimos la semana pasada, que fue la sola ¿qué? ¿Cuántos se acuerdan? La sola escritura. ¿Qué pudimos decir que es la sola escritura? La sola escritura quiere decir que la escritura es inspirada por Dios, que la palabra de Dios está completa en sí misma, que ella es inerrante, es decir, ella no contiene errores, que ella es infalible, y es decir, por lo tanto, es incapaz de errar. Eso es lo que significa infalibilidad de las escrituras. Ella tiene la autoridad suprema. Dijimos que la palabra de Dios y la sola escritura estaba por encima de todo. Estaba por encima de credos, estaba por encima de concilios, estaba por encima de papas, estaba por encima de pastores. La sola escritura es nuestra única regla de autoridad, de fe y de conducta de cada uno de nosotros, en los cuales hemos creído en la suficiencia de las escrituras. Y en el día de hoy estaremos mirando la segunda de las solas que se levantó como una voz, un estandarte en medio de la Reforma Protestante en el año 1517, y es la sola fide, conocido en latín la sola fide, que quiere decir la sola fe. Y quiero que me acompañen para estudiar lo que es la sola fe en Romanos 3, versículo 21 al 28. Y cuando lo tenga, por favor, les voy a invitar a que se ponga de pie conmigo en reverencia a las Santas Escrituras. Dice la palabra del Señor en Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificadas por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bendito Padre que estás en los cielos, Dios de autoridad, Dios que nos ha dado las benditas escrituras. Señor, gracias por permitirnos abrirlas. Gracias por permitirnos, Señor, leerlas y conocerte, Señor. Padre, en este día yo te ruego que tú nos muestres a Cristo y que Cristo sea exaltado en nuestras vidas y que nuestros corazones salgan latentes de este lugar, entendiendo, Señor, lo que representa la salvación por la única obra de Cristo, por medio de la fe en Él, Señor. Padre, estremece nuestros corazones.
apasiona nuestros corazones, quebranta nuestros corazones a través de tu palabra. Todo esto te lo pido en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Sola fide, como hemos dicho, es la segunda de las 5 solas de la Reforma. Y la expresión significa, como hemos hablado, salvación solamente por medio de la fe. O dicho de manera más teológica, o teológicamente hablando, justificación por solo fe. Justificación solo por fe. Y esta doctrina es de suma importancia en medio de la iglesia. Martín Lutero decía que este es el artículo por el cual la iglesia se sostiene o la iglesia se cae. El artículo por que la iglesia se sostiene o la iglesia se cae es por medio precisamente de lo que representa la sola fe. ¿Y por qué es tan importante, pastor? Como vimos la semana pasada, la doctrina de la sola escritura, pero en este día la doctrina de la sola fe. ¿Por qué es tan importante? Escuche bien. Esta doctrina es tan importante porque el que no cree esta doctrina está sin salvación. El que no cree en esta doctrina está sin salvación. No puede ser salvo alguien que no crea en la sola fe. Alguien que no cree en esta doctrina no puede decir que es un hermano nuestro en Jesucristo. Es imposible. Por eso esta doctrina es la columna vertebral de la fe cristiana. Se sostiene la fe cristiana por medio de esta doctrina que nosotros vemos. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué predicarla en el día de hoy? ¿O por qué la predicaron en el pasado? ¿Sabes que la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy enseña que la salvación se obtiene a través de la fe, pero no por medio de la sola fe? La salvación se obtiene a través de la fe, pero tenemos que añadirle a esa salvación por medio de la fe las obras que nosotros hacemos. Es decir, la Iglesia Católica dice, Cristo salva por medio de la fe más algo. Se levantó entonces el estandarte en medio de la Reforma diciendo, Cristo salva por medio de la fe y esta fe está sola. Cristo salva por medio de la fe y esta fe no tiene que añadirle sacramentos. A esta fe tú no tienes que añadirle buenas obras. La fe es el medio por el cual Dios justifica al hombre. No hay nada más que la fe en Jesucristo para que el hombre pueda alcanzar salvación y perdón de pecado. Entonces, ¿y la fe qué es la fe? Cuando nosotros hablamos de que la salvación es solo por fe, o mejor dicho, la salvación es por medio de la fe, ¿qué quiere decir eso? Porque nosotros sabemos que la fe nos salva, o deberíamos saber que la fe nos salva. Pero pastor, usted acaba de decir que nosotros somos salvos por medio de la fe. Aquí está la diferencia. ¿Quién nos salvó? Dígalo fuerte, ¿quién nos salvó? Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros alcanzamos esa salvación? Por medio de la fe en Cristo. Es decir, la fe es el medio. Es como decir la cuchara que te lleva la comida a la boca. Pero ¿qué es lo que te alimenta a ti? ¿La cuchara o la comida? Yo espero que ninguno de ustedes se coma la cuchara, por favor. Aunque tenga mucha hambre, no se la coma. Como me pasó una vez a mí, que el tenedor se me dobló y se me rompió en el diente. En la boca, perdón. No se coma la cuchara, porque la cuchara no alimenta. Lo que alimenta es el producto que la cuchara te lleva a la boca. Ese es el evangelio. La fe es el medio por el cual el evangelio llega a tu vida. ¿Está conmigo? Entonces nosotros no somos salvos por la fe, nosotros somos salvos por Cristo, pero somos salvos por medio ¿de qué? De la fe. Nosotros somos salvos por medio de la fe. La fe es el único acto que no es una obra. Tú no obras nada para obtener la fe. Y entonces, pastor, si la fe no es una obra, ¿qué es la fe? La fe es una mano que recibe, como un mendigo que la extiende diciendo, lo necesito. Entonces la fe no obra, la fe es la mano vacía que se extiende a creer aquello que tú necesitas.
¿Qué mérito tiene el mendigo cuando extiende la mano y se le da un poco de comida? Nada. Recibió aquello que se le dio. Así es la fe. ¿Por qué no somos salvos por medio del amor? La Biblia dice, el justo por el amor vivirá. ¿Así dice la Biblia? El justo por la fe vivirá. ¿Por qué Dios no nos salvó por medio del amor? Porque el amor es una obra. Sin embargo, dentro de la fe y el amor, ¿cuál es el más importante de ellos? Dice Pablo. ¿La fe o el amor? La fe, la esperanza, recuerda, y el amor, pero sobre todas las cosas está el amor. Pero ¿y por qué no somos salvos por medio del amor? Porque el amor es una obra. Nosotros somos salvos por medio de la fe, porque la fe no es una obra, es una mano que se extiende a recibir lo que Dios nos ha dado por medio de la persona de Jesucristo. Ahora, mira lo que dice la doctrina católica romana, que niega la justificación solamente por la fe. Vuelvo a enfatizar, ¿la Iglesia Católica cree en la salvación por la fe? Sí, absolutamente. Pero la Iglesia cree que la salvación es solamente por medio de la fe. No. Entonces, la Iglesia Católica Romana cree que la gente salva por fe, pero la fe sola no. La fe tiene que ser añadida. Mira lo que dice la doctrina católica romana, que niega la justificación por fe en el Concilio de Trenton, en el canon. Mira lo que dice: si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare o se disponga el movimiento de su voluntad, el tal sea excomulgado. Es decir, la Iglesia Católica Romana decía en el Concilio de Trento: excomulguen a aquellos que digan que la fe es sola. Entonces, gente fueron excomulgadas, todo aquel que decía que la fe estaba solita, no le añada nada a la fe, excomulgado. Mira lo que sigue diciendo: si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente porque creen con certidumbre que está absuelto y justificado, o que ninguno lo está verdaderamente, sino el que cree que lo está, y que con sola esta creencia queda perfecta la absolución y justificación, sea excomulgado. Qué curioso, ¿no? Todos aquellos que piensen que la fe sola salva, excomúlguenlo. Curiosamente, Lutero terminó defendiendo esta doctrina con su propia vida en el tiempo de la Reforma Protestante, aunque en el principio no fue así. Lutero tenía luchas en temprano en su ministerio, en su llamado hacia el Señor. Él no comprendía lo que era la perfecta justicia de Dios antes de creer esta doctrina por la sola fe. Él no la comprendía, tenía luchas. Dice la biografía de Lutero que él estaba atormentado por sus pecados y vivía aterrorizado pensando en una posible condenación. No había paz en la vida de Lutero. No había paz en el corazón de Lutero. Dice Lutero: no puedo dormir tranquilo meditando en la justicia perfecta de Dios. Sus noches eran atormentadas pensando en el Dios justo. Dice que de ninguna manera él encontraba cómo satisfacer a ese Dios. Y lo que más le molestaba a Lutero era el hecho de pensar de que él había sido un monje impecable. Hermanos, si había alguien que podía haber alcanzado la salvación por medio de la sola fe, ese era Lutero. Él era un monje impecable, no encontraba paz para su alma. ¿Sabe lo que hacía Lutero y cuántas veces se confesaba al día? Se confesaba 3 horas diariamente sus pecados. Tenía el padre que le chillaban los oídos, 3 horas confesándose con el padre.
porque sus pecados lo atormentaban. Y mientras él enseñaba un día el libro de Romanos que acabamos de leer al inicio del sermón, dice que él llegó a entender un día lo que era la esencia del evangelio de Jesucristo por medio de este versículo en Romanos 1, versículo 17, que se le alumbraron, fue como una explosión a su corazón, que le dijo el Señor por medio de este versículo: el justo por la fe vivirá. Dice que a Lutero se le cayeron de sus ojos como escamas. El justo por la fe vivirá, no por tus obras, no por tu esfuerzo, no por tus confesiones. Cree en lo que yo hice y tendrás vida. No hay evangelio excepto aquel que Cristo te sustituye en tu lugar, por el cual nosotros podamos ser salvos. No existe ninguno. Si no creemos esa noticia, no existe evangelio en el cual nosotros podamos ser salvos. Y no se trata de lo que nosotros podamos llegar a hacer por él. Ese no es el evangelio. Y yo sé que a muchos en el día de hoy nos han vendido ese evangelio. No, pastor, yo creo en la justicia de Dios por la fe. Pero vives tratando de ganarte el favor de Dios por tus hechos. Vives creyendo que por medio de tus oraciones, y no es que no oremos, debemos orar, pero por medio de tus obras tú te ganas la bendición de Dios. Eso es distorsionar el evangelio. Y eso es legalismo a la máxima potencia. Uno de los más grandes enemigos del evangelio es el legalismo. Porque el legalismo dice es por tus obras, no es por la gracia. Pero el evangelio te dice es por las obras de Cristo, no por tus obras. Como alguien bien dijo una vez, la salvación es por obra, las obras de Cristo en la cruz, no las mías. Somos salvos por obras, las obras de Jesucristo en la cruz que me fue imputada. Vaya conmigo a Gálatas 3 y vamos a mirar un poquito más acerca de esta justicia perfecta de Dios que se revela en el evangelio de Jesucristo por medio de la fe. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Mira lo que le dice Pablo en la carta a los Gálatas. Les dice: oh Gálatas insensatos. Pablo comenzó su carta fuerte. Inclusive Gálatas es la única carta que Pablo no comienza llamándole hermanos. ¿Usted puede entender eso? Primera de Corintios y segunda de Corintios, Pablo cuando le escribe a los Corintios, era una iglesia en la cual había desorden. Había desorden en la cena, había desorden de pecado, que había una persona que se estaba acostando con alguien de su familia, habían desórdenes en los dones. Y cuando Pablo le escribe diciendo: hermanos amados. Pero cuando Pablo le escribe a los Gálatas, Pablo no le escribe hablándole a ellos, nunca le dio un halago a los Gálatas. Siempre comenzó llevándole la verdad del evangelio, pero a la misma vez la condición en la cual ellos estaban. Y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Cristo fue presentado como crucificado. Ese fue el mensaje que le llegó a los Gálatas. Cristo murió en la cruz. Cristo llevó la justicia que nosotros merecíamos, la ira que nosotros merecíamos, y lo presentaron como crucificado. Pero dice Pablo: esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Yo quiero saber algo de ustedes. Le dice Pablo a la iglesia de los Gálatas: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios tiene que preguntarnos eso en el día de hoy igualmente. Iglesia, ¿recibiste el Espíritu por el oír con fe o lo recibiste por las obras que tú hiciste? ¿Cómo llegó este evangelio a tu vida? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Es decir, habiendo comenzado por la obra del Espíritu que te lleva a creer la obra de Cristo, ¿vas a irte entonces a vivir de acuerdo a las obras de tu carne? Es decir, el esfuerzo humano para ser salvo. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Bueno, dice Pablo, si es que en realidad fue en vano. En otras palabras, si es que en realidad entendiste el evangelio. Porque si no entendiste el evangelio, realmente no eres salvo. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí.
Aquel pues que os suministra el Espíritu hace milagro entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír por fe? ¿Por qué lo hace, iglesia? ¿Por las obras que tú haces de la ley o por el oír por fe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Así que, dice Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Si tú has creído en Cristo, tú tienes la bendición que le fue prometida a Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú quieres seguir viviendo agradando a Dios conforme a tus obras, tus esfuerzos, tu ego, tu capacidad, dice el Señor, y pensar que eso te gana a ti la salvación o te gana a ti méritos o bendición delante del Señor, Pablo le dice a la iglesia, a los Gálatas, estás bajo maldición. Maldito todo el que no permanece en todas estas cosas escritas en el libro de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que piensan que la salvación son por obra no son salvos? Porque se quedan malditos. No es que se vuelven malditos, es que se quedan malditos. Porque el hombre está bajo la maldición de Dios. Y aquellos que piensan que conforme a sus obras ellos pueden ganar méritos delante del Señor, Pablo dice, estás bajo maldición. Porque maldito el todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos permanecido en obediencia a todas las cosas escritas en el libro de la ley? Si hubiera alguno aquí, le vamos a poner un retrato y lo vamos a poner ahí al frente de la iglesia para que te pongan flores todos los domingos. ¿Está bien? Ya que nadie puede hacerlas. Y nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Entonces, iglesia, nosotros negamos que la justificación se base en ningún mérito humano. La justificación no se basa en ningún mérito humano, se basa en los méritos de Jesucristo, no los nuestros. Romanos 4:5, Pablo dice, al que no trabaja, pero al que cree, al que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Al que no trabaja, porque si tú trabajas para ganarte algo, entonces lo hiciste por tu trabajo, pero no hay ningún tipo de trabajo en mí que yo pueda hacer que pueda ganar el favor de Dios o pueda satisfacer la santidad de Dios. Es imposible. Entonces la lucha de la sola fe es que, si se puede llamar de esta forma, fe versus obras. Y esa es la gran lucha que tenemos todos nosotros. Todos tenemos un legalista adentro, todos tenemos un católico romano adentro. ¿Por qué? Así que hoy lo tiene que sacar de aquí. Inclusive hoy se le va a decir, saca el católico romano que está dentro de ti, saca el legalista que está dentro de ti. Tenemos que sacarlo. Porque la mayoría muchas veces jugamos a la iglesia a ganarnos el favor de Dios con ser buenas personas. Es que yo no le he robado a nadie. Yo no cometo fornicación, yo no cometo adulterio. Yo no soy mentiroso. Yo no he matado nunca a nadie. Ese fue el gran problema del joven rico. ¿Recuerda el joven rico? Cuando fue donde Jesús y le dijo qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, guarda las obras de la ley. ¿Y sabe lo que se atrevió a decir el católico romano? Perdón, el joven rico. ¿Sabe lo que se atrevió a decir? Las he guardado desde mi juventud. ¿Cuántos de los que están aquí le cree? ¿Tú crees que este hombre ha guardado toda la ley de Dios desde su juventud? Bueno, tanto fue así que Jesús le dijo, bueno, vamos a ver si es verdad. Ve de todo lo que tiene. ¿Y cuál es el mandamiento que salió que él no obedecía? No codiciarás. Y él dijo, ups. Y se fue muy triste. De la misma manera nosotros tenemos el mismo problema en el día de hoy. Queremos justificarnos ante Dios por las cosas que hacemos. Si no, pregúntese, cada vez que nos suceden problemas en nuestras vidas, cómo usted y yo nos estamos quejando muchas veces con Dios, diciéndole, Señor, ¿por qué ahora que te estoy sirviendo me pasan estas cosas? Y si yo le preguntara a ustedes, levante su mano los que un día han hecho esta oración,
yo sé que la mayoría de los que están aquí levantarían su mano. ¿Por qué ahora que te sirvo? ¿Tú sabes lo que está detrás de esa oración? ¿Por qué ahora que te sirvo me están pasando estas cosas malas? Por el fariseo que tenemos dentro. El fariseo que tenemos dentro piensa de que mientras mejor yo me porte delante de Dios, se supone que Dios me bendiga y todas las cosas me salgan bien. Eso es fariseísmo. Eso es salvación por obras. Señor, mira, ahora que yo te estoy sirviendo, me vienen todos estos problemas. Bueno, y entonces, ¿para qué tú piensas que viniste al Señor? ¿Para que Dios te quitara todos los problemas que tú tuvieras en tu vida? Y que por mejor que tú te portes, Dios te tiene que bendecir por eso. No, hermanos. La única bendición que nosotros tenemos, por el cual Cristo me bendice, se llama los méritos de Jesucristo. Toda la bendición que usted ha recibido en su vida se llama por los méritos de Jesucristo. Nunca han sido por los tuyos, sino por los méritos de Él. Entonces tenemos que mirar y observar realmente cuán arraigada está esta doctrina de obras en medio de nuestra vida. Por eso estamos peleando muchas veces con Dios. Señor, y ahora a mí. ¿Y por qué a mí? Señor, mira que yo oro, yo he estado orando, Señor. Yo he estado buscándote, yo he ayunado, yo no falto un día a la iglesia, ¿por qué a mí? Entonces tú oras, vas a la iglesia, ayunas y lees la Biblia para buscar el favor de Dios. O tú oras, ayunas, vas a la iglesia porque Él te ha favorecido en Cristo. Yo no ayuno, voy a la iglesia para que Dios me bendiga. No, yo ayuno, voy a la iglesia, oro y me congrego porque Él me bendijo. Podemos ver la diferencia entre los que viven conforme a las obras y los que viven conforme a la fe. Son dos mundos aparte. Personas que cumplen con sus responsabilidades, buenos cónyuges, buenos padres, buenos empleados, buenos ciudadanos, muchas veces se creen que esa es la forma de ir al cielo, buenas obras. Y yo he escuchado a gente que dice, mira, él es un buen padre, él es un excelente hombre. Tú llegas a ver el vecino mío, eso es una chulería. Lo único que le falta es ser cristiano. Casi nada. La diferencia entre el cielo y el infierno, la diferencia entre ser justificado y estar maldito. Lo único que le falta, él es tan bueno, lo único que le falta es que sea cristiano. No, hermanos, esto es lo más importante precisamente. Romanos 3, versículo 20, Pablo dice, por las obras de la ley ningún ser humano, ningún ser humano será justificado delante de Él. Pero ahora, versículo 22, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, aparte de la ley. No tiene que ver nada la justicia de Dios. Aparte de la ley, Cristo vino a justificarnos aparte de la ley. Es decir, no fue que yo la cumplí y me la gané, es que Él la cumplió por mí y la ganó por mí. Testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Es la justicia de Cristo versus a mi propia justicia. Es el logro de Cristo frente a los logros de nosotros. Es la justicia imputada, no la mía. Es el regalo de Dios, no mis esfuerzos. Pablo escribió muchísimo acerca de esta doctrina de la salvación por fe. Yo puedo citar versículo tras versículo tras versículos hablando de lo que Pablo nos enseñó acerca de esta doctrina, la justificación que es por la sola fe. Romanos 4, versículo 16 dice, por tanto, la promesa viene por la fe para que sea por gracia y puede ser garantizado para que todos los descendientes de Abraham es por fe y para fe para que sea por gracia. Como he dicho anteriormente, usted imagina que usted está trabajando y el jefe le diga, trabajó las 40 horas, las sudó, y su patrón le diga, mira, yo te voy a dar este cheque por gracia, esto es un regalito que yo te quiero hacer. Usted, ninguno de los que estamos aquí diría,
gracias patrón por ser tan condescendiente conmigo. No, usted le diría, por gracia, yo he trabajado toda la semana y tú me dices que este cheque que tú me das es por gracia. Sin embargo, si usted llega a la hora de trabajar y el día que le toque pagarle a usted el sueldo y el jefe viene donde usted y le dice, mire, yo le quiero dar la semana que viene, no vengas a trabajar, yo te quiero dar este cheque como un regalo de gracia. Ok, ahí sí es diferente. Porque tú no trabajaste por eso, te lo dieron. De la misma forma en lo que Pablo quiere decir, si es por fe, es por gracia, no por obras. La justicia que es por la fe no es por las obras que tú puedes hacer. La fe es lo que Dios eligió para que fuera de esa forma. La salvación por medio de la fe lo eligió para que nosotros podamos ser el receptor de esa salvación, para nosotros no creernos el autor y dueño de esa salvación. Como dije, es una mano vacía que recibe de parte del Señor. Mire cómo lo dice Charles Spurgeon en su libro All Grace. Dice, la fe es la lengua que pide perdón, la mano que recibe y el ojo que ve, pero no es el precio que lo compra. La fe nunca hace a sí misma su propia declaración, que basa todo su argumento, sobre la sangre de Jesucristo. Ella se convierte en un buen siervo para hacer las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe. Si creemos que podemos trabajar para ganarla, todavía estamos perdidos. Y si creemos que no merecemos el infierno, aún no hemos conocido el Evangelio. Si alguno de los que está aquí en el día de hoy piensa que no se merece el infierno, todavía no ha conocido el Evangelio y la luz no les ha amanecido. Anda en tiniebla en el día de hoy. Por eso necesitas poner tu fe en Jesucristo como el único que te sustituyó en la cruz del Calvario, llevando las obras que a ti te demandaba la santidad de Dios. No es posible que alguien que diga, yo no me merezco el infierno, pueda una persona llamarse salva. ¿Por qué? Porque tú piensas que tú estás trabajando por algo, tú piensas que tú no te mereces algo por causa de lo que tú estás haciendo. Sin embargo, iglesia, para el que no se acercan, a los que no se acercan a Dios con cualquier idea de mérito o de ganar algo, sino que confía en el que justifica al impío, dice su palabra, esa fe le es contada por justicia. Pablo dice en Romanos 4, versículo 8, bienaventurado el hombre que su pecado el Señor no lo toma en cuenta. Bienaventurado el hombre que su pecado Dios no lo toma en cuenta. Dios no toma en cuenta mi pecado por la obra de Jesucristo. Eso es la imputación, no lo toma en cuenta. Gálatas 1, versículo 6, Pablo comienza diciéndole esta carta a los romanos, me maravillo. Pastor, ¿por qué es tan importante y por qué le das tanto énfasis a esta realidad? Porque de igual que los Gálatas estamos en el día de hoy. Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia. Han abandonado al que te llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente? Un evangelio diferente es precisamente un evangelio en el cual no es el evangelio. Pablo dice que en realidad no es que sea otro evangelio, ya que solo hay un evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo pervertimos el evangelio de Jesucristo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Que lo que pasó en la iglesia católica en el pasado y lo que ha pasado en el día de hoy y lo que pasó en el tiempo de los Gálatas, pervertían el evangelio. Mira cómo lo hacían, perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Pero si alguno de nosotros, escuche bien, o un ángel del cielo
Es decir, si viniera el arcángel Gabriel, si viniera el arcángel Miguel y le dijera un evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, Pablo dice, el tal sea anatema, el tal sea maldito. Quiere decir que si aquí se presentaran dos ángeles con vestiduras hermosas, altos, grandes, impresionantes, y le dijera un evangelio que sea por medio de las obras, Pablo está diciendo, el tal sea maldito. Eso es un evangelio diferente. Cuidado con los evangelios que escuchamos en el día de hoy. Sella tu salvación con un pacto, dicen algunos. Sella tu salvación con una ofrenda de amor. Cuidado, eso es un evangelio diferente y está bajo maldición el que lo predica. Nuestra salvación fue sellada con la sangre de Cristo. No necesita ser sellada por nosotros. Nuestra salvación ya fue sellada por Cristo. Si usted se ha arrepentido y ha creído en el Hijo de Dios. Ahora, yo quiero que entendamos un poquito más esta doctrina de la justificación por fe. Porque si nosotros entendemos lo que representa la justicia de Dios, ¿cómo Dios puede declarar justo a un hombre siendo culpable cuando nosotros vemos en Proverbios 17 que dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová? Aquí un dilema importantísimo y necesitamos descifrarlo y entenderlo conforme a la Escritura, porque si no, ¿cómo es posible que Dios me pudo salvar a mí y me pudo declarar justo cuando la misma palabra de Dios dice que el que justifica al impío y al que condena al justo, ambos son abominación a Jehová? Y en Romanos capítulo 4 vemos que dice que Él justificó al impío. Y Proverbios dice que el que justifica al impío es abominación. Romanos dice que Cristo justificó al impío. ¿Qué hacemos con esto? ¿Podemos ver este dilema? Dios no puede, ni debe, ni lo hace, ni lo hizo justificar al impío. Pero pastor, somos justificados. Pero la Biblia dice que Él no podía justificar al impío. ¿Cómo fue que Dios nos declaró justo y todavía siguió siendo Él justo? El que justifica al impío es abominación a Jehová. Vamos a mirar entonces cómo fue que Dios nos justifica por medio de la fe en Jesucristo. Recuerda lo que dice la palabra, que Abraham creyó y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Esa palabra contado por. Abraham creyó y le fue contado por. Es lo que se conoce como la canción que acabamos de cantar en el día de hoy. Puesto a mi cuenta. Un intercambio. Abraham creyó y le fue contado, le fue imputado, le fue puesto a su cuenta la justicia de Dios, por causa de que él creyó. Ahora, eso es lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios para justificarnos a nosotros y él seguir siendo justo. Porque su propia ley demandaba que el hombre necesitaba ser condenado. Su propia ley, la ley que él mismo hizo, no la iba a violar. ¿Y cómo Dios lo hizo? Aquí nosotros vemos desde Abraham, cree y le pone en cuenta, le imputa, intercambia. Es lo que hizo Cristo en la cruz. Dice Romanos, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos, lo mismo que Abraham, justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Entonces, Jesús le dijo al Padre, si pudiéramos llamarlo de esta manera, yo quiero que tú me trates como un ladrón. Trátame como una prostituta, trátame como un fornicario y castígame por eso. Y entonces pon mi justicia,
mi santidad a su cuenta. Si usted lo entendió, yo quisiera que usted por lo menos hubiese dicho un fuerte amén. Jesús le estaba diciendo al Padre, trátame como a esos. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo viene, recibe el castigo que nosotros merecíamos, recibe la condena y la maldición que estaba sobre nosotros y que el Padre iba a derramar un día. El Padre la pone sobre su Hijo Jesucristo y declara justo al pecador. Y Él siguió siendo justo porque Dios no pasó por alto el pecado de los hombres. Como algunos a veces dicen, Dios en vez de ser justo pasó por alto mi pecado. No, eso es una mentira. Inclusive eso sería una blasfemia. Decir que Dios pasó por alto mi pecado. Dios no pasó por alto el pecado de nosotros. Dios lo puso sobre la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no podía dejar pasar por alto el pecado. Su justicia demandaba castigo. Él no podía hacerlo, no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Él es justo, santo. No lo podía hacer. Así que Dios declara justo al pecador, ya que el mismo Cristo recibe el castigo sin pasar por alto la justicia de Dios. ¿Podemos ver la gloria del Evangelio de Jesús? Él pone en la persona de Cristo lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenecía. Es decir, en otras palabras, el día que Cristo murió, yo morí. Mis pecados fueron cargados por Él. Fue imputado a su cuenta mi maldad. Si yo pudiera en el día de hoy decirle a algún hermano, toma esa canasta que está aquí al frente, y yo les voy a pedir que cada uno de ustedes escriba los pecados que tú has hecho, el peor de los pecados que tú has hecho. Y repartiéramos esta canasta por ahí, cada uno de nosotros pusiera ahí, piense el peor de sus pecados, que lo vamos a meter aquí, por ejemplo. Piense el peor de sus pecados, que lo vamos a poner aquí. Y luego que lo ponemos ahí, yo les digo, todos estos pecados, ahora pónganlo sobre la persona de Jesucristo. Todos esos pecados que ahí están, pónganlo sobre la persona de Jesucristo. Eso fue lo que pasó en la cruz. Mis pecados fueron puestos en Él. Por eso Cristo sufrió la pena del infierno en la cruz. 3 horas en la cruz, diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el grito de los malditos. Señor, ¿por qué me has dejado aquí? Abandonado por Dios, recibiendo el castigo de Dios. Y esa es la única forma, iglesia, en el que el día en que yo deposito mi fe en lo que hizo el Señor y Salvador, su perfecta santidad, su perfecta justicia, el Señor la cargó allí a mi cuenta. Yo lo merecía, tú lo merecías, y Cristo lo cargó allí en la cruz. ¿Usted lo puede creer esto? Porque si usted cree este mensaje, allí hay salvación. Allí en la cruz mis pecados fueron imputados a Cristo. Como consecuencia ocurren 2 cosas en mi vida. Esto es una buena noticia. Mi deuda ha sido quitada. Ya no hay deuda en el tribunal de Dios. Yo adquiero una santidad ajena que me ha sido otorgada a mí al yo creer en Cristo como Señor y Salvador. Me fue imputada a mí, me fue regalada a mí. Ya yo no tengo deuda porque Él la pagó por mí. Esto es una buena noticia. Tenemos un nuevo expediente delante del trono de Dios, que dice santo, justo. ¿Por qué? Porque Dios me mira a través de los lentes del perfecto Hijo Santo, Cristo Jesús. Eso es un glorioso evangelio, iglesia.
Cristo, Dios me mira a través de Cristo. Él me acepta a través de Cristo. Él me bendice a través de Cristo. Y esa obra me da a mí nuevos deseos. Pues quiere decir que si todo es por medio de Cristo y yo creí, yo puedo, pastor, abusar de esa gracia. Absolutamente no. Porque si Cristo realmente te salvó, tus deseos también van a ser cambiados por ese Salvador. Tengo un nuevo expediente, pero también tengo una nueva identidad en el cual Dios, me mira a través de su Hijo, me acepta a través de su Hijo, pero usted tiene unos nuevos deseos. Pablo dice, ya no reine el pecado en nosotros. Es decir, tú sigues siendo enemigo del pecado. Y el pecado va a seguir siendo tu enemigo, pero ya el pecado no es nuestro rey. Ya no nos gobierna. Por eso que si usted es nacido de nuevo, se supone que el pecado no reine en vosotros. Sigue siendo nuestro enemigo, pero no es nuestro rey. Ya no reina el pecado en nuestra vida. Quiero decirle lo que no es, y con esto voy a ir cerrando. Lo que no es la salvación por fe. Porque nosotros hemos vendido ahí, entonces así, solamente yo digo, creo y ya. No, pero que tú tienes que entender qué significa ese creo y ya. Tenemos que entender qué significa esa salvación sola por fe. Quiere decir, pastor, que una simple oración para recibir al Señor hecha de labios para afuera me limpia a mí de todos mis pecados. No. No es eso lo que es salvación por fe. Salvación por fe no es lo mismo que cuando alguien hace profesión de fe. Entienda bien, muchos son los que han hecho una profesión de fe, pero no tienen posesión de esa fe. Hay muchos que han venido al frente repitiendo una oración como el papagayo. Yo repito después de que me digan. Hicieron una profesión de fe, pero no poseen la fe verdadera. La fe que limpia nuestros pecados tiene que incluir 3 elementos que se conocían en el tiempo de la Reforma. ¿Qué es la verdadera fe? ¿Cuál es esa sola fe que salva? ¿Cuál es esa fe que limpia mis pecados? Y quiero culminar con estos 3 puntos que ustedes puedan entender en el día de hoy. La verdadera fe que salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí, de lo que hemos hablado en el día de hoy, de lo que hemos venido explicando hasta aquí. Y eso es lo que los reformadores le llamaron en latín notitia. La noticia que hace referencia al conocimiento que yo tengo de todo lo que hemos mirado hasta este tiempo. Es decir, mi fe no puede ser de una manera irracional. Tampoco podemos decir, yo tengo fe en la fe. Porque nuestra fe no es ilógica, tú tienes que entenderlo. Me gusta una frase que dijo el doctor Sproul. Dice, tú no puedes tener a Cristo en tu corazón si primero no lo has tenido en tu mente. Tú puedes tener a Cristo en tu mente tal vez y no tenerlo en tu corazón. Pero tú no puedes tener a Cristo en tu corazón sin primero haberlo tenido en tu mente. Es decir, tú tienes que haber entendido lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Si tú no lo has entendido, entonces no hay salvación. ¿Por qué nosotros hemos visto y vemos en el día de hoy iglesias llenas de falsos convertidos? ¿Por qué? Pues claro, porque vinieron a una supuesta fe, no en la fe que salva y no en la notitia. No conocieron lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Y por qué vinieron a la fe? Bueno, tal vez vinieron porque le dijeron, ven a Cristo en el día de hoy, levante tu mano. Y predicaron un mensaje de 1 hora hablando de prosperidad y de todo lo que Dios quiere hacer contigo, y nunca le predicaron lo que hizo Cristo en la cruz. Al final le dijeron, levanta tu mano. Aquellos que quieren aceptar a Cristo en el día de hoy, levante su mano. Allí veo otro, allí veo otro, allí otro, allá arriba veo otro. Pasa aquí al frente, hago una oración. Repitieron una oración. Le dijeron que por medio de esa oración son salvos. Pero nunca en ese servicio
escucharon el evangelio de Jesucristo, vinieron a recibir una bendición, vinieron a que Jesús los sanara, vinieron a que Jesús les resolviera un problema, vinieron a que Jesús hiciera muchas cosas, pero ellos no vinieron a la presencia de Dios diciendo: Señor, sálvame porque tu ira está sobre mi vida, yo creo en la obra de Cristo en la cruz como sustituto, sálvame, acéptame por los méritos de Cristo. No fue así. Por eso vemos que las iglesias están llenas de falsos convertidos en el día de hoy, porque no le han predicado el evangelio que salva, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el primer punto para una fe genuina. Tenemos que tener, ¿qué dije? Notitia, conocimiento. Tiene que haber un conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz. Lo segundo que implica de la verdadera fe, lo segundo que implica es que la fe que salva necesita poseer convicción de la verdad. Convicción de que Cristo es el único nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Tenemos que tener convicción, y esto es lo que los reformadores le llamaron ascensus. Convicción ¿de qué? ¿Cuál era la primera? De la convicción de la noticia, de la información recibida. Tengo que estar convencido de esa información recibida. Número uno, la información. Número dos, la convicción de lo que eso representa. Eso es lo que se conoce como ascensus, de que viene de la palabra en latín que significa asentir, creer, convencerte de que esto es verdad. ¿Y qué yo tengo que asentir? La noticia de lo revelado por Dios en medio del evangelio. Ahora, si solamente nos quedamos en estas dos, ¿una persona puede ser salva solo conociendo estas dos cosas? Notitia y ascensus no son suficientes. ¿Por qué? Porque los demonios tienen notitia. ¿Usted sabe eso? Los demonios saben que Cristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz. Usted sabe, los demonios saben eso, ¿sí o no? Los demonios saben que Cristo es el Salvador y tienen también ascensus. Ellos tienen la noticia, ellos tienen el ascensus, ellos están convencidos de que Cristo es el Salvador del mundo. Cuando vieron los demonios a Cristo, le dijeron: Señor, no nos atormente, que todavía no nos ha llegado el tiempo. Ellos saben, están convencidos de que Cristo es el Señor. Están tan convencidos que están más avivados que algunos de nosotros en el día de hoy. Ellos lo creen y ¿qué hacen? Y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan en el Hijo de Dios. Lo que los demonios no tienen, que es lo que hace una fe salvadora, es el último de los encabezados que vamos a ver en el día de hoy. Y es la fiducia. Es decir, los demonios no han depositado la confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y no lo han hecho ni lo harán, porque Cristo no vino a morir por los demonios. Pero aquella fe que salva es que entiende la noticia, la cree, pero confía y deposita toda su esperanza y confianza en aquel que te sustituyó en la cruz del Calvario. Y por eso no podemos permanecer condenados. ¿Por qué? Porque para ser salvo se necesita esta absoluta confianza de que Cristo me imputó lo que vimos ahora, su santidad, de que Cristo me imputó su justicia. Y entonces yo puedo ir al trono de la gracia de Dios diciendo: Señor, perdona mis pecados por haber ofendido a un Dios santo, Padre, y yo creo que Cristo en la cruz del Calvario me sustituyó. Hermanos, el Señor me salvó a los 17 años de edad. A los 17 años de edad yo no conocía todo lo que el Señor ha ido enseñándonos por medio de sus escrituras hasta el día de hoy. Pero algo que sí yo puedo estar convencido es que cuando Cristo me salvó a los 17 años, yo sé que Cristo murió por mí en la cruz.
Tenía una confianza plena, descansando. Él me llevó el pecado que yo merecía. Él fue mi sustituto en la cruz. Yo no podía entender tal vez lo que era la doctrina de la elección. Yo no podía entender que fue por medio de su gracia como lo entendemos en el día de hoy, de manera que nos preserva hasta el final. Pero sí yo podía entender: Cristo murió por mis pecados, recibió el castigo que yo merecía. Eso es lo necesario para la salvación. Descansar, arrepentirte de tus pecados y saber que tu vida le pertenece a Él. Eso es lo que significa sola fide. Eso es lo que significa salvación solo por medio de la fe. Conclusión, iglesia: la salvación del cristiano, vuelvo a enfatizarla, es solo por la obra de Jesucristo, no por ninguna de los que nosotros podamos hacer. ¿Qué más hemos visto hasta aquí? El cristiano que ha puesto su fe en Cristo da fruto de la evidencia de esta fe. No somos salvos por obras, pero Efesios capítulo 2 dice que somos salvos para buenas obras. Santiago dice: muéstrame tu fe con tus obras. No quiere decir que tus obras son el producto de tu fe. No, es que la fe produce obras. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. La verdadera fe produce en mí los frutos del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo he creído en Cristo, mi fe descansa en Él. Entonces no somos salvos por las obras, pero la verdadera fe evidencia las obras en tu vida. No para salvación como requisito. No es que son requisitos las obras para tú ser salvo, no. ¿Cuántas obras hizo el ladrón en la cruz antes de ser salvo? Ninguna. Entonces no somos salvos por ninguna de nuestras obras, pero la verdadera fe y salvación produce obra. No son requisitos, son consecuencias. Esa es la diferencia entre la iglesia católica romana y la iglesia protestante. La iglesia católica romana dice las obras son requisitos. La iglesia protestante dice las obras son consecuencias de tu fe. Así que Santiago no cancela a Pablo, como algunos dicen. Ya ve, mira lo que dice Santiago, contradice a Pablo. No, no contradice Santiago a Pablo. Santiago afirma que una verdadera fe tiene obras de justicia que las evidencia. Entonces, la fe sin obras es muerta, pero las obras no me dan a mí fe. La fe me dan a mí obras. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la obra perfecta de Cristo y por entender en el día de hoy lo que esto significa. Solamente por fe. Martín Lutero decía: somos salvos por la sola fe, pero la fe que sola, la fe que viene sola, la fe que salva no viene sola. Somos salvos por medio de la fe, pero la fe que salva no viene sola. Ella viene y produce obras de justicia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendecimos tu nombre.